vamos a poner primero, previamente, un vídeo que explica un poquito lo que fue la Revolución de Octubre. Son 8 minutos nada más, la Revolución duró mucho más, pero bueno, os da una idea, porque son imágenes reales, tanto de cuando estaba el zarismo, como pasó 1905, que fue cuando las grandes revueltas que tuvo Rusia, después la Revolución de Febrero y por último la Revolución de Octubre. Así que os dejo con el vídeo, luego empezamos la sesión. ¿Ya? Bueno, pues este acto, como sabéis, es por la celebración del centenario de la Revolución de Octubre, que algunos historiadores han calificado como el hecho histórico más importante del siglo XX. De hecho, lo llaman el siglo de la Revolución de Octubre. En este caso, quienes van a presentar las ponencias van a ser, por un lado, Luisa Martín, del Partido Comunista de España, marxista-leninista, y por otro lado, Aitor, por socialismo moscoviano. Así que le doy la palabra directamente a Luisa y que nos diga lo que nos tiene que contar. Unas notillas por eso de que la memoria ya va fallando. Quiero hablar de la mujer en la Revolución Rusa. No solo de la mujer, sino de la mujer y el hombre. No quiero hablar de la revolución que cambió el mundo, quiero hablar de la revolución que cambió al hombre y a la mujer, que es los que pudieron construir el socialismo. No solamente el hecho revolucionario, sino el proceso revolucionario. Y bueno, en principio voy a hacer un primer bloque en lo que toda la historiografía está de acuerdo, que es los primeros años de la revolución hasta los años veintitantos. A partir de los veintitantos, cuando Stalin entra en la dirección del partido bolchevique y hace el plan de industrialización acelerado, entonces ahí ya se corta la historiografía burguesa, empieza a tergiversar la historia y a decir bulos sobre Stalin y sobre la manera de construir el socialismo. Realmente os voy a hacer una pequeña visión de lo que toda la historiografía está de acuerdo, para que veáis que la situación es que la revolución en sí, el hecho revolucionario, no tenía salida si no había una industrialización, era el socialismo de la miseria. No se puede construir el socialismo si no se tiene una economía fuerte. Entonces, pues las mujeres participaron activamente en la revolución. Ya no partían de cero. Las mujeres, una década antes de 1905, había
por un lado Rusia estaba pues con una miseria, una tiranía, un atraso total, toda la población rusa estaba sometida al imperio de los zares, y por otro lado había un repunte, un boom económico que creando unas fábricas nuevas de armas, de textiles, y al mismo tiempo la inversión haciendo que se abriera a Rusia la inversión europea, tanto técnica como económica, y bueno, pues se produjo un boom, se aceleró el proceso y la producción del hierro y el petróleo como consecuencia de estas inversiones europeas, también el ferrocarril que unía grandes ciudades y que hicieron que estas ciudades crecieran con rapidez, y esto tuvo evidentemente una repercusión social que fue la de que muchas mujeres fueron a trabajar a estos sitios, lo mismo proceso que ahora con las maquilas, ¿no? La Monsanto hunde a las explotaciones agrícolas y las hijas de esos campesinos pobres se van a trabajar a la maquila. Pues esto era más o menos lo mismo. Las hijas de los campesinos pobres se iban a trabajar a la ciudad, a estas grandes fábricas de armas, de textiles, de seda, de cerámica, de papel, trabajando 12 horas, de 10 a 12 horas, con unos sueldos miserables, porque había una llamada de los empresarios a estas mujeres porque querían una mano de obra barata y dócil, lo mismo que ahora. Estas mujeres se enfrentaban a esta situación de explotación y se daban cuenta, tomaban conciencia, iban participando en las huelgas por mejorar sus condiciones económicas, iban participando también en campañas como por ejemplo las campañas en contra del servicio militar obligatorio antes de la guerra de Rusia con Japón. Iban participando, sobre todo, participaron muy activamente, incluso creando sindicatos en la revolución de 1905. Así que el peso más importante, tanto económico como político, de la mujer en Rusia se va a ver claramente cuando se inicia la guerra mundial, durante la guerra mundial, porque al irse los hombres al frente, los puestos de trabajo que dejaban vacantes los cubrían las mujeres, y entonces la población activa femenina creció hasta un 26% del total de la población activa. Entonces eran muchas mujeres trabajando no solamente en la industria, evidentemente, también eran en el servicio doméstico, en lavanderías, en todo este tipo de cosas que la burguesía o las mujeres burguesas no iban a hacer, ¿no? Y las hacían las proletarias. Pero había un conjunto de mujeres trabajando, de mujeres en la población activa. Y esto hacía que la situación fuera muy dura para ellas, porque además eran cabezas de familia, que sus maridos estaban en la guerra, tenían que cuidar a sus hijos y al mismo tiempo trabajar en las fábricas en esos horarios tan largos. Cuando, como consecuencia de la guerra, el abastecimiento de productos básicos no llega, empeora aún más la situación y tienen que hacer grandes colas en el invierno ruso, completamente congeladas, para conseguir pan y azúcar para sus hijos, ¿no? Esto, una situación insostenible, una situación muy radicalizada, que ellas hacen estallar el día 8 de marzo de 1917 en Petrogrado, convocando una huelga del sector textil. Salen a la calle y llaman a sus compañeros, a los obreros del metal, a que las sigan, y van por las calles recogiendo a gente, incluso cuando los cosacos intentan cortar esa manifestación que iba a la Duma para pedir paz y pan. Las mujeres hablan por los cosacos y hacen que se vayan con ellas también para protestar a la Duma. Es un estallido muy importante que en una semana hace que caiga el zarismo y que los diputados de la Duma organicen un gobierno provisional. Pero al mismo tiempo que se organizaba el gobierno provisional, se organizaban también los consejos de obreros, campesinos y de soldados,
que ya habían surgido en la Revolución de 1905 y que conocemos como los soviets. Era un poder popular. Y las mujeres siguieron, no se quedaron ahí en ese estallido revolucionario, sino que siguieron en todo el proceso que va desde febrero a octubre, siguieron apoyando y trabajando y protestando contra el gobierno provisional que no hacía las promesas, no cumplía las promesas que les había dicho, ¿no? De tal manera que en ese periodo consiguieron el voto femenino, el voto para las mujeres mayores de 20 años. Y seguían luchando contra eso y también propiciaron, fue muy importante su participación para propiciar el que los obreros abandonaran la confianza del gobierno provisional y apoyaran a los soviets, y después para que dentro de los soviets los obreros dejaran de confiar en los socialistas moderados, es decir, los mencheviques, y apoyaran a los bolcheviques. Esta radicalización social, porque por toda Rusia se oía pues como un reguero de pólvora las consignas de paz, pan, abajo la autarquía, todo esto era algo impresionante que los bolcheviques supieron aprovechar, y ya en septiembre decidieron tomar el cielo por asalto, el verdadero cielo, no como el de Podemos. Pues bueno, y entonces se hizo el hecho revolucionario, la toma del Palacio de Invierno, en fin, los bolcheviques tomaron el poder. Lo primero que hicieron fue la paz inmediata, la abolición de las grandes propiedades y el reparto de las tierras. No olvidaron, evidentemente, que tenían un programa para la mujer, un programa muy ambicioso. Lenin siempre había dicho en las entrevistas con Clara Zetkin y con otras comunistas alemanas y de otros partidos de Europa, había dicho que la mujer tenía que ser arrancada del hogar para dejar de embrutecerse con esos trabajos monótonos y ser una persona que pudiera entrar dentro del mundo productivo, ¿no? Para ellos había 4 pilares importantes, que era el que la mujer se incorporara al trabajo productivo, que el trabajo, digamos, doméstico, que en ese momento era individual y no remunerado, pasara a ser un trabajo colectivo y remunerado. Y por otro lado, la unión libre, que hacía que el matrimonio fuera la unión de 2 personas sin que ninguno de los dos fuera más que el otro. La unión en libertad. Con el hecho de incorporar a la mujer y de socializar las tareas domésticas, ya quitaban 2 patas importantísimas a la familia burguesa, a la familia patriarcal, que era la reproducción y el consumo. Ya la familia no iba a ser la base de la reproducción ni la base del consumo. Entonces eso era muy importante para evolucionar. En el momento en que ellos tomaron el poder, empezaron a legislar. Es decir, la primera parte de la revolución se dedica a legislar. Y con respecto a la mujer pasa exactamente lo mismo. Entonces se legisla a nivel para que pudieran trabajar las mujeres, hacer casas, cunas, guarderías, la protección a la maternidad, las lavanderías, todo esto se pone en marcha en decretos. Al mismo tiempo se pone en marcha decretos tan importantes como el divorcio, el derecho al divorcio, que sí es un derecho a la mujer porque la mujer era propiedad del hombre en el Imperio Ruso y entonces no podía separarse de él porque la había comprado, digamos. Entonces el derecho al aborto, que evidentemente eso no fue un derecho para la mujer, no se concibió así, se concibió como un decreto de salud pública, porque en ese momento las mujeres, el método anticonceptivo natural en el Imperio Ruso era el aborto.
porque no tenía manera de tener otros anticonceptivos como consecuencia de la falta de caucho, y por otro lado tampoco existían los anticonceptivos hormonales. Además, las mujeres estaban sometidas a un analfabetismo y a una incultura tal que no conocían ni su cuerpo, ni su fertilidad, ni nada de nada. Cuando se quedaban embarazadas abortaban, y abortaban de manera ilegal. En ese momento las mujeres morían con los abortos en unas cantidades, en un tanto por ciento muy elevado, de 5 a 10 mujeres, de 100 mujeres que abortaban, de 5 a 10 morían. Claro, también tenemos que tener en cuenta la higiene que existía en esos momentos, y también tenemos que tener en cuenta que todavía no se habían inventado los antibióticos, que se inventan a finales de los años 20, de la década de los 20. Entonces, esto era el decreto del aborto, lo dice claramente, que es de salud pública para evitar esas muertes que bajaron a 0,87%, del 5, del 10 fue una bajada bastante grande al hacer el aborto legal, pero que también al final del decreto pone que cuando las condiciones tanto económicas como ideológicas y educativas de la mujer y de conocimiento de su propio cuerpo y de su fertilidad sean posibles, ese decreto dejará de estar en vigor, ¿no? Y se creará otro decreto. El aborto para ellos no era un derecho de la mujer, ¿eh? Eso sí que creo que hay que tenerlo en cuenta, porque luego posteriormente, cuando el aborto se penaliza no a la que aborta, sino a los que intentan que aborte esa mujer, ¿no? Vamos a ver por qué y cómo se resuelve esa situación así, ¿no? Luego el divorcio, el matrimonio que estaba dominado por la Iglesia, pues se transforma en un matrimonio civil que no tiene ni por qué estar registrado. Los hijos se reconocen a todos, todos son legítimos, los que están dentro del matrimonio y los que están fuera del matrimonio. Es decir, hay una serie de derechos propiamente de la mujer y del ámbito familiar que se recogen todos en el Código Familiar de 1918, y que es uno de los más avanzados que hay en ese momento en el mundo occidental, ¿no? No hay ningún país con esos avances respecto a los derechos de la mujer. Pero nos encontramos con, ese es a nivel legal, nos encontramos con una situación real donde eso no se puede poner en práctica. Es imposible que se puedan crear casas cunas suficientes para los 9 millones de huérfanos que hay en Rusia en ese momento, después de la Primera Guerra Mundial y después de la guerra civil, en la que la reacción mete a Rusia como consecuencia de querer tirar la revolución abajo, y que está apoyada por potencias imperialistas extranjeras, claro. Entonces, en esta situación, económicamente, después de una guerra, después inmersos en una guerra civil, con una economía completamente depauperada, todos estos decretos, todas estas derechos no se pueden poner en práctica, es imposible. Pueden ponerse a un sector determinado, muy poco. Esto es algo, hasta aquí estamos de acuerdo todos, todos, trotskistas, stalinistas, burgueses, hasta aquí es la revolución rosa. Es un avance para la mujer, hay una cantidad de cosas, es una maravilla, ¿no? Todo, la propiedad privada, todo, pero todo está en el papel, nada se ha hecho realidad. Ahora, llega la época en que los bolcheviques dicen, vamos a hacer esto realidad. Esto ya no gusta tanto, porque la burguesía esperaba que la revolución se frustrara o hubiera simplemente llegara al nivel que llegan todas las revoluciones, para atrás, para adelante, y me quedo en el sitio que me tenía que quedar, que es un sitio intermedio, ¿no? Pero no, los bolcheviques ven claramente que tienen que poner en marcha todo eso que ellos han prometido y han legislado.
Y entonces el partido bolchevique, en cuya dirección estaba Stalin, piensan que lo mejor para esto es hacer un plan de industrialización acelerada que les permitiera hacer frente a las conquistas que ya había hecho la revolución y al mismo tiempo también a no ser aplastados por la guerra imperialista que se vislumbraba, ¿no? Entonces ponen en marcha una economía colectivizada y planificada que da lugar a un cambio total en el país, ¿no? De ser un país atrasado, feudal, campesino, se transforma en una potencia industrial. Así. Y esa potencia industrial puede hacer frente, puede echar a los ejércitos de Hitler y al fascismo de Europa y puede hacer frente a todas las necesidades sociales que tenía su pueblo de manera gratuita. Se hacen casas cunas, se hacen guarderías en las fábricas, guarderías en los barrios, se hacen una protección total a la maternidad, a la mujer, al descanso, a la lactancia, incluso hay para trabajadoras con trabajos fuertes, hay 2 días de permiso durante el periodo menstrual, incluso se llega hasta eso. Y esto lo realiza los bolcheviques bajo la dirección de Stalin. Esto es el verdadero proceso revolucionario que va haciendo y que va construyendo el socialismo. La revolución se hizo, está ahí, se legisló, pero luego vamos a ponerla en práctica. Y no solamente vamos a poner en práctica todo este tipo de cosas para que la mujer pueda incorporarse al trabajo productivo que se incorporó masivamente, sino que además vamos a crear departamentos para la mujer, el Genodel, que se dedicaba a intentar educar a las mujeres para que pudieran intervenir políticamente, socialmente, en las fábricas, en los barrios. Es muy curioso, por ejemplo, porque luego hablan de dictadura, de totalitarismo, es muy curioso, ahora que se han abierto los archivos, Gorbachov ha abierto los archivos y se pueden leer las cartas que escribían desde asociaciones de vecinos, de asociaciones en fábricas, que escribían al Pravda, pues diciendo, por ejemplo, pues no nos parece bien lo del divorcio, porque el divorcio sin que la otra parte sin que la pareja lo sepa, es un abandono y está creando muchas situaciones tremendas para mujeres. Es decir, iban hablando de esas cosas que se iban recogiendo la Robotina, la Mujer Trabajadora, que era una revista, se iban recogiendo y se iban cambiando las leyes como consecuencia de esas cartas al Pravda y a los periódicos y en los consejos de fábrica y de barrio que se debatían todos estos problemas. Yo nada más que quiero deciros que la Constitución de 1936, en esa Constitución participaron 75 millones de ciudadanos y se recibieron 2.500.000 enmiendas o adhesiones. Esto, bueno, pues vosotros pensad en la Constitución de 1978, si es que nos enteramos alguien de que se puso en marcha. Es decir, estas organizaciones de masa que se presentaban a las elecciones, que eran lo que bullía, lo que hacía que se avanzara, lo que hacía que ideológicamente surgiera el hombre y la mujer nueva, esa mujer que ya no dependía ni económica ni emocionalmente de un hombre, que ya era libre, que no dependía y que le parecía que era tontísimo dejar su propia personalidad por un ser amado o por un hijo o por quien sea, aunque fuera por amor. Esa mujer libre, esa mujer que necesitaba la clase obrera para denunciar cualquier tipo de servidumbre, para luchar
contra los explotadores, para acabar con todos los explotadores del mundo. Esa verdadera mujer que luchaba por la igualdad, porque la igualdad con explotación no existe, ya lo decía Lenin. Mentiras, todo mentiras. ¿Pero qué me habláis de igualdad cuando hay explotados y cuando hay explotadores? Vamos a acabar con todos los explotadores. Esa nueva mujer, esa mujer que evidentemente surge porque hay una revolución industrial, es una mujer que está forjada en las sirenas de la fábrica y se ha forjado ahí, pero ha conseguido su independencia económica y también ha conseguido su independencia emocional por una razón, porque no tiene la responsabilidad de las tareas del hogar. El trabajo de reproducción no es suyo, es del Estado. Nos venimos aquí en este momento en que la mujer trabaja y es independiente económicamente, pero aquí la mujer no es independiente emocionalmente. Aquí la mujer sigue dependiendo del hombre. ¿Cómo es posible que si económicamente está liberada, por qué tiene que depender emocionalmente del hombre? ¿Por qué ahora mismo existe el chico malo, el chicote ese malo del instituto que controla el teléfono de la chica de 16 años? ¿Por qué no hemos avanzado en eso? Sencillamente porque no hemos socializado. Bueno, y porque no hemos hecho la revolución socialista, evidentemente. Pero quiero deciros que la revolución no es un hecho, es un proceso largo que va cambiando la mentalidad de hombres y mujeres y que va conquistando el espacio de la igualdad, de la justicia, de la creación de un mundo para todos y que todas las ganancias reviertan en todos. Esto es lo que se construyó en la URSS. Cuando se habla de que había una planificación industrial y una planificación económica, se habla también, y Trotsky arremete contra esto, que hay una planificación de la población. Era necesario para el plan de industrialización, era necesario que hubiera que la población estuviera también planificada. Y esta planificación de la población era el fortalecimiento de la familia, pero no como dice Trotsky o como dicen los burgueses. Se volvió, la revolución se quedó atrás, se volvió a la familia burguesa, pero bueno, por Dios, pero ¿cómo se va a volver a una familia burguesa si no hay las bases para que esa familia burguesa pueda subsistir? Si la mujer está liberada de las tareas domésticas, si la mujer está liberada está integrada en el trabajo productivo y además hay una unión libre con el hombre, que no tiene nada a cambio, como decía Lenin, nada a cambio. El amor es nada a cambio. Yo me voy cuando quiero y estoy cuando quiero. Bueno, corto, porque ya me está diciendo que estoy muy larga. Pero bueno, lo que os quiero decir, la base de mi intervención es que la revolución se tiene que hacer, se tiene que poner en marcha, y se pone en marcha con Stalin, tanto en el aspecto de la mujer como en cualquier otro aspecto. Y también quería deciros que ahora mismo, en palabras de Lenin, no se puede hacer una revolución socialista si no contamos con la mujer. Esto lo sabe la burguesía, lo sabe el reformismo, y hacen todo lo posible por eliminar de la lucha feminista o de la lucha de la mujer el carácter de clase y el carácter político, y lo dejan en una cuestión de género que puede ser subsanada por el capitalismo. Mientras las direcciones de las mujeres no pongan al capitalismo y al imperialismo como enemigo principal, están haciendo que las fuerzas revolucionarias se rompan y se sustraigan. Nada más. Ahora le paso el turno de palabra a Aitor en nombre del socialismo moscoviano.
Bueno, hola a todos. ¿Se oye? ¿Sí? Más cerca. Más cerca. Ahí está. Vale. Bueno, yo voy a hacer más que nada una reseña histórica un poco del contexto en el que surge la revolución, un poco los efectos a corto y medio plazo que tuvo en sí misma y su herencia 100 años después, ¿no? que la podemos vivir día a día. Como ya ha dicho el compañero Willy, bueno, la Revolución de Octubre supone el inicio y el final de una época. Como dice el historiador Erich Hobsbawm, el corto siglo XX comienza con la Revolución y termina con la caída del bloque socialista. Un bloque socialista y una revolución bolchevique que se construye sobre todo con el análisis de clase ligado al problema de las condiciones materiales de existencia, que una vez que la revolución se produce, digamos, una división del mundo en dos. Una división del imaginario social, en tanto en cuanto existe un mundo en el que existe la desigualdad, existe la explotación y las injusticias, y un mundo que ha sido posible construirlo sin explotación y con igualdad, el mundo del socialismo. Y más que un mundo alternativo al capitalista, supone las expectativas del resto de proletarios del mundo de la creencia movilizadora de que llegar a eso es posible, porque si lo han hecho los rusos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? A modo de reseña histórica, para ponernos unos años antes de 1917, pues decir que en 1890 ya los partidos socialistas europeos, que estaban agrupados en la Segunda Internacional, habían abandonado la ilusión revolucionaria y se habían centrado pues, en la vía reformista que les había llevado a integrarse en los parlamentos burgueses, porque creían que a través de elecciones y de conseguir llegar al poder, mediante esas reformas podrían transformar la sociedad en la que vivían. Pero esa contradicción entre teoría y práctica estalla sobre todo con motivo del inicio de la Gran Guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, en 1914. Esos partidos llamados socialistas, pese a su espíritu internacionalista, firman en contra de ese espíritu internacionalista, como digo, los presupuestos y la declaración de guerra y los créditos que se votan en sus respectivos parlamentos, llevando a una carnicería de obreros que nada tiene que ver con el ideal del proletariado internacional. Las cosas en Rusia eran muy distintas, no existían estos partidos socialistas en los parlamentos burgueses, sino que el Partido Socialdemócrata ruso, dividido en bolcheviques y mencheviques, no tenía representación en el Parlamento porque directamente el Parlamento no existía. Y además eran duramente perseguidos por la policía y la represión zarista. Es precisamente en 1905 cuando en un proceso de ola de movilizaciones, de huelgas, que realmente tenían unas reivindicaciones con una mezcla de servilismo y radicalidad, porque muchas de estas no instaban a alzar, a abdicar en sí, sino que le pedían alzar cosas que ellos no tenían, ¿no? Y es a raíz de esta ola de revoluciones, que es durísimamente reprimida, como hemos visto en las imágenes con el Domingo Sangriento, cuando ya hay un cambio en el chip del proletariado ruso. Y comienza un poco esa deslegitimación del zar, que tenía pues, una legitimación en el proletariado ruso casi religiosa, ¿no? Y ya se dan cuenta de que no es alguien al que pedir cosas, sino al que hay que desterrar al basurero de la historia. Y entonces la cultura política de los trabajadores se va haciendo más y más fuerte en estas décadas. Primero por las necesidades económicas, luego con esa oposición a la Gran Guerra que ya llega en 1914, y una especie de honra y de reivindicación de clase en una sociedad tan clasista como la rusa, donde el proletariado era tratado ni como seres humanos, como basura directamente. Esto se hace cada vez más y más fuerte, hasta que ya en 1917 pues, comienza la revolución en febrero en Petrogrado, y que, como ha comentado también la compañera, pues, crea ese doble poder que existe entre la Duma y ese proletariado burgués que pretende calmar un poco las aspiraciones del proletariado ruso, y
los soviets, por otro lado, que son esos consejos y asambleas de soldados, campesinos y proletarios. Y con los avances que se dan a partir de febrero, con ese inicio de la revolución, ya en octubre el proletariado organizado se da cuenta de que no tiene sentido quedarse en una república parlamentaria burguesa que no va a ningún lado, y que teniendo el poder de los soviets tendría que ser a través de los soviets como se iría derribando los mecanismos de poder del Estado burgués, como la policía, el ejército, la burocracia, camino a esa dictadura del proletariado que llevaría a la superación de la lucha de clases y al comunismo, ¿no? Pero bueno, para oponerse a esa idea llega justo pues la revolución rusa, que también ha comentado la compañera, ¿no? Que es esa reacción de las clases dominantes, una guerra civil curiosa porque precisamente participan 13 países, entre ellos potencias occidentales como Estados Unidos, Inglaterra, sobre todo Francia, y que causa 8 millones de muertes, destrucción total de la economía, una tasa de huérfanos, gente desempleada, lisiados, que destruye por completo el país. Y es precisamente para protegerse de esa amenaza de la reacción internacional y nacional que tiene cuando el proletariado ruso, que en un inicio la revolución se había visto como un primer paso hacia una revolución mundial, una revolución europea, que viniese también a ayudar los costes que estaba teniendo la guerra civil en Rusia, cuando se dan cuenta de que eso no va a suceder y se tienen que replegar un poco hacia adentro, hacia el interior, hacia el interior y por lo menos no ceder terreno en las conquistas que ya habían conseguido y mantenerse a la espera de esa revolución mundial que esperaría. Digamos, esta guerra civil viene a decir, en palabras de historiadores y politólogos como García Linera, que es la clave es el momento jacobino, el momento leninista, precisamente porque Lenin fue el experto, digamos, en este tipo de situaciones. Cuando ya la conquista ideológica y hegemónica de la conciencia popular ya se ha realizado en esos pasos previos a la revolución, ya está todo el mundo realmente concienciado y está el poder en manos de los revolucionarios, cuando llega la reacción conservadora. Y es en ese momento donde es la lucha cuerpo a cuerpo, en el que se dirimen de una vez por todas quién va a tener el monopolio de los poderes constituidos. Si va a ser un gobierno obrero, un gobierno burgués, soviético o parlamentario. El momento leninista podemos verlo, por ejemplo, en la Revolución Cubana, como puede ser la batalla de Playa Girón, que se ganó, o otras en las que se pierde, pues como puede ser el golpe de Pinochet, el golpe franquista en España. Ese momento en el que ya la lucha es encarnizada y ya no vale ni ideología, sino que es el momento en el que, precisamente por eso se dice leninista y por eso muchos partidos seguimos abogando por el marxismo y el leninismo, como esa fase en la que hay que dar la cara contra la reacción conservadora, ¿no? De esos poderes que todavía tienen un proyecto de país y un proyecto de gobierno en sí, pese a haber sido echados del gobierno en sí. Bueno, por volver un poco a los efectos, ¿no?, que tuvo la revolución, pues es el acontecimiento político mundial más importante del siglo XX, porque realmente cambia la historia de los estados y crea una nueva redefinición de tanto de la guerra como de la política, como la introducción, como he dicho, de una idea de que ese mundo tan soñado y tan escrito es posible en la realidad. Y que la revolución, precisamente, es la intermediaria necesaria para la creación de ese mundo nuevo. Además, también se puede decir que esta revolución, al ser ganada y al ser destruida esa reacción, y habiéndose ya más o menos consolidado la revolución rusa, pues se contagia también en la mentalidad del enemigo, ¿no? Digamos, porque sin la revolución rusa pues no podría haber existido el New Deal americano o el estado del bienestar del que se ha gozado en Europa durante mucho tiempo, tampoco sin las huelgas y las luchas propias de cada país, evidentemente. Y como también pues la desaparición precisamente de la Unión Soviética está ligada a ese retroceso en el estado del bienestar que estamos viendo actualmente. Paso un poco a hablar un poco precisamente ahora pues la herencia de esa revolución actualmente, que comienza pues con la caída de la Unión Soviética, pero también ya en los años 60, ¿no?,
con el rodillo desideologizador o contraideológico de las modas de mayo del 68 y así, como el análisis de clase, que fue fundamental a la hora de analizar el contexto histórico y la visión que tenían los revolucionarios capaces de llevar a una solución a su país, como el desplazar ese análisis de clase también por otras subalternidades, ¿no?, que entran en juego en estos últimos compases de la Guerra Fría, cambia el centro de atención de la clase a una sociedad mucho más compleja. Existen otras subalternidades que tienen que ser atendidas también por la izquierda, pero hasta entonces, cuando había sido ese el centro del discurso político, estaban las cosas más claras y genera una clase obrera no tan organizada, que antes estaba organizada pues en base a un tejido industrial, a unos puestos de trabajo, pero claro, con la eliminación de ese mercado de trabajo y un capitalismo internacional cada vez más competitivo, pues se llega a que esa es la transformación de las estructuras económicas de la sociedad, que actualmente están mucho más terciarizadas, no son tan industriales, y esas identidades políticas y sociales se ven tambaleadas. Lo que, bueno, hasta Margaret Thatcher, con el triunfo de la ideología neoliberal, pues aúna, ¿no?, en la frase famosa esta de que ya no hay hombres ni mujeres, que solo hay familias, y eso, no hay tal cosa como sociedad, sino que solo hay hombres y mujeres y hay familias. Cada día de hoy también podemos ver en discursos de partidos políticos que se pueden decir de izquierdas o así, o nuevos, viejos, tal, en los que hablan pues, de ciudadanos, de gente, sin mirar a la raíz de la cuestión, que es la cuestión de clase. Esa pérdida de perspectiva se puede ver, por ejemplo, en movimientos de izquierda surgidos pues, a raíz del 15M, ¿no?, en la actualidad, que confunden pues, su base electoral con esas relaciones individuales complejas que la sociedad actual tenemos. De la incertidumbre, donde hemos perdido esas bases materiales que nos hacían tener un análisis mucho más claro. Es por ello que todo movimiento político creemos que debe aspirar a transformar la sociedad y a construir organizaciones colectivas para alcanzar ese fin, como lo tuvieron en cuenta los bolcheviques en su momento, ¿no? Y gracias a la cual triunfaron en ese momento leninista. Por eso es necesario la continuidad de organizaciones como Somos, como el Partido Comunista Leninista, que mantienen la bandera, ¿no?, y el espíritu de acción de ese análisis de clase y ese espíritu bolchevique. Resulta obvio que los revolucionarios actuales pues no heredamos las mismas condiciones establecidas que los que lo heredaron en 1917, pero precisamente sigue siendo capital esa idea de clase y ese análisis materialista, que aquellas personas pues, que eran cultas, que se habían instruido, que estudiaban la situación en la que vivían día a día, nunca les fueron aparcadas, y que pues, su objetivo ayer es el nuestro hoy. Bueno, yo quiero hacer algunas precisiones. La primera es que este acto, para la Revolución de Octubre, en Móstoles hemos sido los únicos que lo hemos hecho, a pesar de que aquí existen otras organizaciones de izquierda, supuestamente comunistas, supuestamente revolucionarias. Ni están aquí ni se les espera, es lógico. Eso es lo que tanto Lenin como Stalin llamaban los revisionistas. Y desgraciadamente en este país, los que llevamos unos cuantos años en la lucha, sabemos que revisionistas hay y muchos, desgraciadamente. Este es el primer punto. Otra de las cosas que quiero señalar es que saquemos la enseñanza de que aquella revolución no es algo que está en los libros de historia y ya está, es algo que es el futuro. Como decía la película, es el faro que guía a todo el proletariado mundial, a pesar de lo que ha pasado en la Unión Soviética y su caída con el muro de Berlín, a pesar de los ataques que hace el capitalismo continuamente, como si esto ya se acabara o el comunismo es algo que no puede venir, etc. Todo esto son mitos que cada día que pasa se está demostrando que son falacias, son mentiras, son manipulaciones.
El comunismo es el futuro, mal que le pese a los capitalistas y a todos los que les siguen. Fijaros que aquellos rusos que estaban con el zar no tenían, primero, trabajaban en esclavitud. Tuvieron que hacer un decreto en el año 1904 precisamente para quitar la esclavitud y que pudieran suavizarse las penurias. Como ya han dicho aquí los dos oradores, las condiciones eran tremendas, pero es que poneros a pensar, las nuestras son mejores que las de ellos. Trabajamos menos horas, trabajamos en mejores condiciones, tenemos mejores cosas que ellos. No, tenemos lo que la tecnología nos ha dado, tenemos lo que los avances científicos nos han dado, pero que a nosotros nos cuesta un riñón y medio, porque la burguesía lo tiene todo, pero la clase obrera sigue teniendo problemas para tener una vivienda, sigue teniendo problemas para poder educarse, sigue teniendo problemas para la mujer, sigue teniendo problemas para un montón de cosas, con lo cual han cambiado las situaciones, pero seguimos teniendo la misma lucha, seguimos teniendo que luchar por lo mismo. Entonces no ha cambiado tanto la historia. De hecho no ha cambiado tanto que el capitalismo burgués de aquella época es el mismo que tenemos ahora. Lo que pasa es que esto es más listo, tiene más mérito. Ahora ya hablan de la economía globalizada, lo estamos viendo ahora, no hace mucho lo dije, que lo estamos viendo con lo de Cataluña, que lo que más les preocupa es que calle el IBEX. A nosotros, a los socialistas, a los comunistas, no nos interesa el IBEX un pimiento. Si se les cae, pues bien bendito sea, porque eso significa que al día siguiente vamos a estar todos en la calle tomando el poder. Pero esto que estoy diciendo, cuidado, hay algo que tenemos que Aitor lo ha señalado muy bien, que tenemos que tener presente siempre, y es la lucha de clases. ¿De qué clase soy? ¿Con quién estoy? ¿Y con quién voy a luchar? Eso lo tenemos que tener muy presente. Los obreros, pese a lo que han hecho los capitalistas de manipulación y todo esto, no hemos perdido la conciencia de clase. De hecho, seguimos organizados, seguimos estando en nuestros barrios, en nuestras fábricas, en nuestros sitios, organizados y haciendo cosas. Pero hay un papel que no debéis de olvidar y que es importantísimo, y es el papel que juega el Partido Comunista. El Partido Comunista, junto con el proletariado, es la dirección de la revolución. Y al Partido Comunista, no el del PC, este que tenemos, que esto no sirve absolutamente para nada, ya lo demostró Carrillo, que en vez de leer a Stalin y a Lenin, prefería leer las encíclicas del Papa, pues ya en el año 64, pues evidentemente no ese es el Partido Comunista. Pero sí estamos comunistas y estamos luchando. Y vosotros tenéis que pensar que la revolución la va a hacer el partido y la va a hacer el proletariado. Y la vamos a hacer contra la burguesía. Pero lo que dejó claro la Revolución de Octubre es que hacía falta proletariado organizado por un lado y partido que lo dirigiera por el otro. Por eso Lenin decía que la revolución no se hace, se organiza. ¿Y quién lo organiza? El Partido Comunista. Por eso es tan importante organizarse y estar en el Partido Comunista. Bien, yo voy a terminar porque no era yo el orador y para hacerlo. Lo que sí quiero resaltar es otra cosa. Fijaros que las infamias que han echado sobre los bolcheviques, sobre la Revolución de Octubre y lo que vino después, el vídeo lo ha dejado muy claro. En 20 años consiguieron hacer la segunda potencia mundial, la segunda, que se dice rápido, teniendo a todo Occidente, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, en contra, y consiguieron ser la segunda potencia mundial. Lo consiguieron en todos los terrenos. Alfabetizaron el país en menos de 10 años, es decir, acabaron con el analfabetismo en menos de 10 años desde que tomaron el poder. Un país que era absolutamente analfabeto, ¿vale? En España hoy todavía tenemos analfabetos. Hoy no estamos en 1917. Consiguieron en 15 años que todo el mundo tuviera vivienda,
y el Estado se hacía cargo de la vivienda. En España hoy tenemos gente que vive en la calle porque no puede pagarse una vivienda. Con esto os quiero decir y dejar claro la importancia que tuvo esa revolución. Es que dicen, es que todos seréis igual, es que ahí todo, a mí me lo dicen mucho, es que ahí, sí, claro, pero bajo el principio de a cada uno según su trabajo, a cada uno según su esfuerzo. No es la cosa todos iguales, no. Tú trabajas más, tú tienes más capacidad y tú eres el que vales, pues tú ganarás más. Tú eres el vago, no te haces nada, pues tú te comerás los mocos, como se suele decir. Entonces, el sistema igualitario no es poner a todos uniforme como parecía que iban a hacer en China, ¿no? Que tenían todos el mismo uniforme. Pues no, no se trata de eso. Se trata de que los trabajadores tengamos los derechos, pero que sobre todo los trabajadores tengamos el poder. Y eso es lo que tenían, como decía Luisa, con una constitución que millones de personas la discutieron y la votaron, igualita que la Constitución española, que la hicieron 7 sabios de la derecha y del reformismo en el año 78, y así nos da, ya lo estamos viendo. Ese es el proceder de los comunistas, de los bolcheviques, y este es el proceder de todos los demás. Ya veis la gran diferencia que hay entre unos y otros. Por eso, y con esto acabo, es tan importante el que sigamos la lucha, pero recordar, organizados. Bueno, pues con esto terminamos la charla. Ahora si queréis hacer alguna pregunta.